En el año 2020 estaba sentada en la sala de mi casa y tenía un magazine que se llamaba, o que se llama en ese entonces, o se sigue llamando, La Voz de los Mártires. Estaba sentada y empecé a leer el magazine y me llamó la atención algo que había en ese magazine, y era la historia de un hombre, de un pastor llamado David. Empecé a leer la historia y la historia hablaba acerca de un pastor que tenía un servicio de escuela dominical con una iglesia no más grande de 20 personas. Y había mucho regocijo, mucha alabanza, cuando de pronto algo sucede en medio del servicio. Ahora, pensando eso, usted creería que es un servicio común y corriente como el de hoy, el de ahorita, pero no. Esta iglesia tenía algo en especial. Era una iglesia que se reunía en un pozo séptico, donde todas las aguas sucias de la ciudad llegaban. Ahí estaban 20 cristianos sentados en piedritas y un hombre orando, cantando con ellos. En medio de ese servicio algo sucede y el techo se derriba de donde se estaban reuniendo. Sucedió que ese día estaba un tanque del ejército de Norcorea pasando sobre esa calle, precisamente en el mismo lugar donde la iglesia del pastor David se estaba reuniendo. Cuando el tanque cayó, se dio al descubierto que había una iglesia que se estaba reuniendo a escondidas en Corea del Norte, debajo de un túnel donde nadie los podía encontrar. Una reunión de una iglesia en una casi catacumba, le podrían decir. El pastor David fue llevado preso, acusado por traición a la patria, y fue llevado a un campo de concentración. Los otros 20 hermanos, algunos alcanzaron a escapar y otros fueron llevados al mismo campo de concentración. Hoy es junio del 2024 y no se sabe nada acerca de este pastor ni de los hermanos que lo están acompañando. Lo que sí sabemos es que él fue condenado a muerte y no sabemos si ya fue ejecutado o no. La historia no termina allí y se las voy a terminar de contar al final de este mensaje. Mi nombre es Luz Wicks y quisiera decirle muchas cosas acerca de mí, pero este mensaje no se trata acerca de quién soy yo, porque he venido a hablar y presentar a alguien mucho más importante, que es el Señor Jesús. Y le voy a pedir que oremos juntos, porque hoy de verdad quiero pedirle al Señor que nos hable a todos, y a mí primero. A mí, que sea la primera que me hable el día de hoy, que el Espíritu Santo nos diga y nos ponga en el corazón qué es lo que hay en el corazón del Padre. Padre Celestial, yo te doy muchas gracias por esta iglesia. Una iglesia preciosa, una iglesia que te ama, una iglesia que cree en ti, que ha puesto su confianza en ti. Padre, juntos representamos la gente del camino, del hombre que hace 2000 años dijo ser el camino, la verdad y la vida. Hoy, Señor, nosotros somos muchos alrededor del mundo que te seguimos, y por eso el día de hoy te pedimos que hables a nuestro corazón. Espíritu Santo, dinos qué es lo que necesita nuestra vida, Señor. Dinos qué necesitamos cambiar, qué camino tomar. Dirige nuestros pasos, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, Señor. Todo aquello que creíamos que era nuestro, hoy lo ponemos en tus manos, Señor. Porque nada de eso nos pertenece, Señor. La vida que en este momento estamos viviendo te pertenece solamente a ti, Señor. Así que te pido, Padre Celestial, que nos dirijas y que nos conduzcas y que hables especialmente a nuestras vidas. Yo sé, Padre, que tú tienes en este día alguien que has estado inquietando, Señor,
en cuanto a la obra misionera, en cuanto a servir a tiempo completo, y todavía está batallando con esa decisión. Hay personas que apenas, Señor, están entrando en el camino, Señor, conocerte, y está luchando con la decisión del cristianismo, ser evangélico, ¿qué es esto? Yo te pido, Espíritu Santo, que pongas paz en el corazón y te reveles, Señor, en este día a sus vidas, a mi propia vida, en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy quiero hablarles acerca de la historia de un hombre que siempre me ha fascinado, y su nombre es el profeta Elías. Este hombre tiene una historia bastante interesante, porque a veces pareciera un hombre tan fuerte, y quizás muchos de ustedes han visto cuando las personas se paran aquí al frente, de pronto ustedes se imaginan, esta persona debe ser muy fuerte espiritualmente, debe ser una persona tenaz. Dios tuvo que haber visto algo especial en ese hombre, en esa mujer o en esos jóvenes para poderse parar ahí al frente, ¿verdad? Quizás en muchas ocasiones, y cuando yo leo la historia de estos hombres, siempre pienso, digo, wow, ¿qué tienen estas personas para ser escogidas para hacer ese tipo de trabajo? Servir a Dios. Y en este caso, para ser un profeta. No cualquier persona en estos tiempos de Elías podía ser un profeta. Es más, había una escuela de profetas y tenían que recibir un tipo de entrenamiento. Diríamos que lo que son los institutos bíblicos del día de hoy, los seminarios bíblicos, lugares como estos. Pero en realidad, para ser un profeta en estos tiempos, el primer requisito que se requería de la persona era tener una relación con Dios. Básicamente ese es el primero y el más importante de los requisitos para una persona, el tener una relación con Dios. El título del mensaje de hoy es ¿Dónde está Dios en mis oscuros momentos? Y esta es una reflexión sobre la vida de un profeta que está o que estaba en crisis. Y permítame hablarle rápidamente, porque el pastor ya me advirtió, me dijo, Luz, tienes una hora o tú tienes todo el tiempo que tú quieras, pero en una hora se van a ir todos los hermanos de la iglesia. Mi esposo ya tomó 25 minutos, entonces voy a tratar de poner todo junto. Ya está aprendiendo acerca de cómo ser latino. Y el mensaje de hoy, la reflexión de hoy, quiero hablarle acerca del profeta Elías y las circunstancias en su ministerio y qué sucede alrededor de este hombre, cómo Dios lo usa y cómo también su personalidad también lo hace a él una persona o un ser humano susceptible a los mismos problemas y las dificultades por las que nosotros pasamos, y cuál es la respuesta de Dios frente a la crisis de este profeta de Dios. ¿Dónde está Dios en los momentos más oscuros? Los antecedentes de la historia de este profeta están en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18. El texto va a ser en el capítulo 19, pero voy a hablarles un poquitito de lo que estaba pasando en el capítulo 18. Elías, un profeta de Dios, está en Israel y se da cuenta que hay una gran sequía. Y no había agua, no había llovido durante mucho tiempo, y había sido escogido para ese entonces un rey en Israel muy malo llamado Acab, y tenía una esposa que era doblemente mala, era una mujer diabólica, Jezabel. Esa mujer era una mujer idólatra, una mala mujer, era asesina, era todas las características de una persona mala las tenía esta mujer. Y resulta que esta mujer empezó a perseguir los hombres de Dios simplemente porque a ella se le dio la gana, quiso hacerlo, porque le estaban enseñando a ella, le estaban persiguiendo a sus propios profetas. Ella era una adoradora de Baal.
Entonces Acab, el rey, se dejaba mangonear de esta mujer. Esta mujer lo mandaba, le decía qué hacer. Yo no sé, ustedes creo que tienen un término aquí en México que le dicen que es mandilón, ¿verdad? Sí, así era Acab, mandilón. Y este hombre, todo lo que esta mujer decía, él corría y lo decía y lo hacía, en fin. Bueno, el caso es de que este profeta se enfrenta, llega a Acab, le dice, bueno, Acab, voy a demostrarte que Dios, mi Dios es mejor, tráeme todos tus profetas de Baal, vamos a hacer aquí una demostración, quién es el Dios, el verdadero Dios. Y para hacer la historia más cortita, ellos hacen básicamente una competencia de Dios. A ver, ¿quién era el Dios? Si el Dios de los profetas de Baal era más fuerte o el Dios de los profetas de Baal o el profeta Elías. Al final de la historia, bueno, Jehová de los ejércitos gana, demuestra que Él es Dios y permite también que caiga la lluvia. Estas naciones estaban pasando por una sequía y bueno, Elías demuestra que Jehová de los ejércitos era el Dios verdadero. Si ustedes quieren saber algo más acerca de esta historia, es muy interesante, por favor vayan al capítulo 18 de Primera de Reyes. El caso es que después de que Elías acaba con 450 profetas, este hombre también es testigo de cómo personas se levantan de la muerte, hace milagros con la viuda de Sarepta, mueve para allá, mueve para acá, es un hombre fuerte con la palabra, es un hombre interesante. Luego él escucha en el capítulo 19, si ustedes lo siguen leyendo, que esta mujer, la esposa de Acab, lo quería matar. Y este hombre que fue capaz de enfrentar al rey Acab y a 450 hombres, sale corriendo de una mujer. ¿Cómo es posible? Yo cuando leí este pasaje dije, este hombre no era mexicano, de verdad que no. Le tenía miedo a una mujer. Y este hombre sale corriendo y luego se encuentra entonces toda la historia del capítulo 19 que la vamos a leer, ¿de acuerdo? Y si la leen conmigo, tengo la versión ya la tengo, ya les digo, NTV, Primera de Reyes capítulo 19. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho. Eso se refiere a lo que le había hecho a los 450 profetas de Baal que los había matado. Incluso la manera en que había matado a los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no he matado, así como tú mataste a estos profetas. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y se acercó, y cerca de su cabeza, había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate, come un poco más, de lo contrario, poco más, porque largo viaje tienes por delante. Entonces se levantó, comió y bebió y comió la comida y le dio fuerzas suficientes para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Vamos a hablar primero de esta primera parte. Este hombre entró en una crisis
existencial tan grande después de ver que después de haber hecho una gran demostración del poder de Dios, ahora lo estaba persiguiendo esta mujer para matarlo. Inmediatamente, todo ese poderío, esa fortaleza que tenía Elías como un hombre de Dios, quedó en cero. Porque así de rápido, cuando escuchó que esta mujer lo estaba buscando para matarlo, entró en una crisis existencial impresionante. Y aquí es donde yo quiero llamarte y decirte que en muchas ocasiones, cuando nosotros nos enfrentamos como hombres o mujeres de Dios, vamos a enfrentarnos a situaciones donde vamos a ser llamados al desierto. Si ustedes recuerdan lo que acabo de leer, dice que Elías entró a un desierto. Y en ese desierto, pero antes de ingresar a este desierto, le dice a su siervo: ¿sabes qué? Quédate aquí, yo voy a ir solo. Yo no sé cuántos de ustedes han ido a un desierto o han pasado por un desierto espiritual. Ese desierto espiritual puede ser la pérdida de su trabajo, la pérdida de su matrimonio, alguien que haya muerto, que las finanzas no vayan tan bien, un tiempo en donde ustedes se sienten secos espiritualmente, donde venir a la iglesia ya no es lo mismo que antes y se sienten tan solos, tan aturdidos, tan abrumados, que yo inclusive siento muchos hombres y mujeres y todas esas personas que ustedes ven allí en esa pancarta al final que habla acerca de los misioneros, les aseguro que han pasado por desiertos. Yo he pasado por muchos de esos desiertos. Y una de las características de estos desiertos de Elías es que cuando tú vas a un desierto, tú no puedes llevar a nadie contigo. Tú vas solo. Nadie puede caminar, ninguna persona. Puedes tener a tu pastor, a la persona, al grupo de oración, a los ministros de alabanza. Todos pueden decir que están orando contigo, pero en realidad nadie puede caminar contigo un desierto. Un desierto es un tiempo de aprendizaje y también es un tiempo donde aprendemos a conocer a Dios. Es duro, es difícil. Elías tuvo que pasar por un sentimiento de tristeza y desesperanza a tal punto que en ese desierto él entendió que tenía que caminarlo solo. Su siervo, por más que fuera fiel a Elías, no podría entender la magnitud de la desesperanza y el dolor que él estaba sintiendo por dentro, de sentirse que él solo había quedado para adorar a Dios y lo estaban buscando para matarlo. Estaba solo y entra al desierto, y en ese desierto también entonces entra un sentimiento de impotencia y se siente inútil. ¿Qué dice el versículo 4? El versículo 4 dice: luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto, se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Y sabe que este sentimiento de morirse no es solamente de los que no son cristianos. Yo voy a ser honesta, hay momentos donde le digo: Señor, esta vida es dura, es pesada. Señor, llévame contigo. Hay momentos tan difíciles y le aseguro que hay momentos en donde muchos cristianos y misioneros dicen: Señor, ven pronto, porque esta vida es difícil, es dura, no puedo más. ¿Será que puedo salir de este hoyo espiritual en el que en este momento me encuentro? Porque él miraba y todo lo que veía a su alrededor era desierto. Un desierto, no hay vida. Y todo lo que te acompaña alrededor de un desierto son criaturas salvajes. Mi esposo y yo vivimos en un área que es desértica. Y si tú vas un poquitito, alcanzas a escuchar los coyotes. Y si tú subes un poquitito, encuentras los gatos monteses, que si tú vas solo te pueden matar. También hay cascabeles. Es decir, no es un área segura. Nadie quiere pasar una noche en ese lugar solo, al menos si no es una persona bastante experimentada para
para pasar una noche en el desierto. Yo no lo haría y vivo ahí cerquita. Entonces, el desierto no es un lugar que una persona escoge para vivir felizmente y decir, bueno, este es un lugar de vacaciones, voy a quedarme aquí. No sería el primer lugar que tú escogerías. El desierto es un lugar difícil porque sabes que no vas a encontrar fácilmente ni agua ni comida. Pero qué curioso, porque es justo en este desierto donde Dios se manifiesta a este profeta Elías y le muestra quién es él. Elías está en una posición de donde él se está quejando. Señor, yo estoy aquí, yo me quiero morir, yo ya no puedo más, esto es muy difícil, esta mujer me busca para matarme, y empieza a quejarse y a darle toda la lista. Pero hasta donde hemos leído, la verdad es que no hemos escuchado la voz de Dios hablándole a Elías. Hemos escuchado un ángel que le dice, ¿sabes qué, Elías? Descanse, coma, mi hijo, relájese. Pero no es que no se está dando cuenta, Ángel, es que yo estoy pasando por un momento difícil. Hasta ese momento Dios solamente está observándolo y está escuchándolo. Dios le estaba dando la oportunidad a Elías de que sacara todo lo que él había traído, porque lo que él estaba pasando no fue solamente de ayer ni de antier, sino de todos los años que este hombre le ha estado sirviendo a Dios. Si traemos esa historia a su vida, ¿cuántos de ustedes no han arrastrado años y años de desierto en su vida? ¿Cuántos de ustedes no han arrastrado con ustedes la historia de sus padres, de sus madres, de sus familias, y todavía sienten que ustedes cargan con esa pesada cruz de su familia y hasta el día de hoy todavía no han podido deshacerse de ello? Todavía se sienten secos por dentro y como que no hay esperanza. Lo tercero que nosotros vemos en esta reflexión es la pérdida de interés que tiene Elías. Y es tan profunda la pérdida de interés de este hombre que si ustedes se dan cuenta y leemos el versículo 6, dice: Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Ahora, vayan conmigo a este desierto. El ángel le dice que descanse. Él se acuesta. Cuando se levanta, encuentra pan horneado y agua. Pero en ningún momento Elías dice: wow, milagro, milagro, ¿de dónde salió todo esto? Tú eres Dios. No, este hombre estaba tan centrado en la crisis, en el problema que tenía, que no se dio cuenta que milagros estaban sucediendo ahí donde él estaba. ¿Por qué? Porque el sufrimiento interno que estaba pasando no le permitió ver los milagros. Y ¿sabes qué? A veces nos pasan a nosotros esas cosas. Estamos tan preocupados y tan ensimismados por nuestra situación que no nos damos cuenta que están pasando milagros alrededor nuestro. A veces no te das cuenta que un día que saliste muy tarde de casa, que no pudiste alcanzar el camión, el bus o lo que sea, llegaste tarde al trabajo, todo salió mal, pero Dios te guardó de un accidente. De pronto hubo un día donde las cosas no salieron bien, no pudiste encontrarte con alguien, pero te salvaste de un asalto, de una muerte, de una enfermedad. Pero a veces estamos tan centrados en mí, en yo, en qué pasa conmigo, que no tengo ojos para ver lo que Dios está haciendo alrededor mío. Y esto es lo que le pasó a este hombre. Si yo veo que en el desierto aparece pan y agua, ahorita, ¿no? Desde mi punto de vista, no desde el de Elías, y digo: wow,
En el desierto, ¿quién lo hizo? ¿Quién cocinó? Solamente Dios pudo haberlo hecho. Pero Dios sigue callado. Dios sigue obrando, sigue cuidando a su hijo, sigue protegiéndolo. El hecho de que él pudiera dormir toda la noche y que un coyote no viniera y se lo comiera, o un león, o un tigre montés, o una serpiente no lo atacara, ahí ya había un milagro. El hecho de que él pudiera meterse a una cueva, ya en eso había un milagro. El hecho de que tú puedas levantarte el día de hoy y poder caminar y moverte y bañarte, en eso ya hay un milagro. El hecho de que tú puedas ir a trabajar y poder tener un poco de salario y traer comida a tu casa, en eso ya hay mismo un milagro. Si yo te vuelvo a contar la historia de estos hermanos de Norcorea, de Corea del Norte, donde no pueden hacer eso. En Corea del Norte, cuando tú ves un grupo de hermanos reuniéndose así, ellos no pueden hacer lo que estamos haciendo el día de hoy. Ellos no pueden alabar a Dios, no pueden inclusive ni leer la Biblia, porque eso mismo ya es una traición. Entonces, esto que estamos viviendo en sí mismo ya es un milagro, de tener la libertad, de que hoy tú decidas y digas: voy a ir al servicio de las 6 de la tarde en lugar de las 8, de las 9, de las 10, mejor voy al de las 11 o mejor voy al de las 6. Ya ahí hay un milagro, porque es la libertad que Dios te ha dado y tú puedes escoger en esa libertad. Pero en otras partes del mundo te aseguro que muchas personas no tienen esa elección. En el versículo 10, él empieza también a justificarse y le dice, si usted lee conmigo, voy a ir allí, dice: he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso. Pero primero dice, si leemos anteriormente, dice: entonces el Señor le dijo a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? Y voy a decirle qué es lo que está pasando. Elías empieza a buscar a Dios y generalmente a mí me pasa esto, yo creo que a ustedes no, pero a veces estoy buscando un milagro supernatural para creer que Dios existe. Y ya llevo muchos años en el evangelio y a veces digo, bueno, de pronto un milagro sería que mi esposo saliera corriendo, brincando o hablara instantáneamente español, quizás algo así. Y es algo de lo que más o menos Elías está esperando, algo extraordinario. Y dice que él estaba esperando que quizás Dios hablara a través de un trueno, de un relámpago, de un viento fuerte, pero dice que la voz de Dios vino en algo apacible, de la manera que él no lo estaba esperando. Y Dios puede venir a tu vida de la manera y de la forma como tú no lo estás esperando el día de hoy, el día de mañana. Más tarde puede venir de la manera como tú no lo estás imaginando. Así que abre tus ojos y esté atento, porque Dios va a usarte, va a hablar a tu vida y va a enseñarte cosas de la manera que tú no lo estás esperando, y va a usar personas que tú no te imaginas. Va a traer cuervos quizás de otro lugar, va a traer personas de otro lugar, va a usar personas que tú no te imaginaste para hablarte. Y en este pasaje luego Elías, cuando Dios empieza a hablarle, en lugar de decirle: Señor, primero gracias por el agua, gracias por la comida que me trajiste, ahora Señor, no, inmediatamente él viene a reclamarle y a decirle, como si él no le estuviera escuchando durante todo el tiempo que él ha estado en el desierto. Mientras Elías estuvo en el desierto, todo el tiempo Dios estaba callado y estaba escuchándolo. Pero ahora Dios le da la oportunidad de hablarle y decirle: bueno, ahora dime qué es lo que está pasando. Y ahí es donde él se queja y le dice: mire, ¿sabes qué, Dios? Estoy cansado, tanto que te he servido, tanto que he hecho por ti, y ahora me buscan para matarme. Y en ese momento Dios toma la decisión y dice: bueno, levanta, prepárate, porque te voy a enseñar que tú no estás solo. Si ustedes leen el capítulo anterior, 2 capítulos anteriores a este, se van a dar cuenta que en esta historia también había otro hombre llamado Abdías.
Abdías era un pequeño sirviente, un hombre que aparentemente no era muy importante, no se nombra en otras partes de la Biblia, no era un profeta, era un trabajador, un mayordomo, una persona callada, silenciosa, pero hizo uno de los trabajos más importantes en este tiempo. Dice que él era el mayordomo del rey Acab. Y cuando él se dio cuenta que el rey Acab y su esposa estaban persiguiendo a los profetas para matarlos, ¿sabe qué hizo este hombre? Calladamente los escondió en cuevas. Puso 50 profetas de Dios en esta cuevita y luego encontró otra y los guardó, los escondió, los protegió, y este hombre les iba y les llevaba comida. Pero Elías se queja ante Dios y le dice: Señor, mira, solo yo he quedado. Y sabe, en ese momento Dios le muestra a Elías: no es verdad, tú no eres el único. Hay más hombres y más mujeres que en este momento sí están doblando rodilla ante mí. Dios le demuestra a Elías que él no era el único, que había más. Y hoy, para concluir esta parte de este mensaje, quiero dejar contigo algo. Lo primero es que Dios siempre va a responder a tus necesidades. Dios te escucha, pero no es de la manera como tú lo estás imaginando, ni de la manera como tú piensas, ni de la manera que tú crees. Dios tiene un plan trazado. Dios tiene una historia, y lo bueno de eso es que tu historia no es igual que la mía. Yo recuerdo que cuando conocí a mi esposo, antes de conocer a mi esposo, Dios me llevó a trabajar en una isla de solo pescadores. Y les voy a contar rápidamente qué sucede. Cuando yo recibí el llamado de ir a trabajar con Karen y Jorge, mi mamá me dijo: hija, ¿qué vas a hacer por allá? Te vas a quedar solterona. Ya era una mujer de 30 años. Me dijo: hija, te vas a quedar solterona. ¿Cómo te vas a casar? Te vas a quedar sola. ¿Quién te va a buscar allá? ¿Quién te va a buscar allá? Pero Dios ya tenía un plan, tenía todo fríamente calculado. Dios iba a llevar a mi esposo hasta ese lugar. Yo no tenía que ir a buscarlo a ningún otro lugar. Donde Dios me llamó a trabajar, Dios llevaría allí a mi esposo. Y allí yo pude descansar. Dios ya tiene planeada tu vida, así que descansa en Él y sé fiel a Dios. Segundo, cuando lleguen esos momentos difíciles donde tú no quieres orar, y déjame decirte en secreto, sin que los pastores escuchen, hay tiempos donde yo no quiero orar. Estoy cansada, estoy agotada, siento que la vida ha sido muy dura. ¿Sabe qué hago en ese tiempo? Llamo al Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros, y ahí es donde yo le digo: Espíritu Santo, estoy muy cansada el día de hoy, yo no sé ni qué decir, no sé qué orar, no me salen palabras. Por favor, ¿podrías interceder por mí? Yo tengo ahora el Espíritu Santo que ora por mí, que intercede por mí, que me conoce. No me conoce por el número de mi identificación. No sabe si soy uno de los 30,000 cristianos en el mundo, o de Colombia, o de esta región. No, Él me conoce por nombre: Luz Elena. Sabe quién soy, sabe dónde vivo, sabe qué me gusta, sabe qué me disgusta, y sabe qué es lo que más me conviene. Dios te conoce por nombre. Él puso huellas digitales, y tus huellas digitales no son iguales a las de ningún ser humano en este planeta, porque tú eres único, eres única. Y en esa que tú eres único para Dios, conoce tu nombre, conoce tus necesidades, te va a tratar de una manera individualizada, perfecta, especialmente para ti. Lo que Dios hizo en mi vida no va a ser lo mismo que va a hacer en tu vida, porque Dios sabe qué es lo que tú necesitas. Así que espera en el Señor, pero confía en Él,
y cuando las cosas se hagan muy difíciles depende del Espíritu Santo. Para terminar la historia con este hermano de David de Corea del Norte, yo les dije que la iglesia cayó, él fue llevado y hasta el día de hoy no sabemos nada de él. Pero desde ese día que se enteró la iglesia en el mundo acerca de lo que había sucedido con él, se levantó un movimiento para ayudar hombres y mujeres que estaban en Corea del Norte, para sacarlos del país, para orar por ellos, para discipularlos, y las iglesias en el mundo se movieron gracias al testimonio de este hombre en la revista que todos estábamos leyendo. La iglesia donde mi esposo y yo venimos es una de las iglesias que ahora participa en este movimiento para ayudar en este país. La historia de este hombre que fue tan dura y tan difícil ha movido el mundo. Sabes que Dios usa nuestras circunstancias para mover otras personas. Utilizó la persecución en el primer siglo para que la iglesia y el cristianismo se moviera, y sigue usando. Cada vez que el enemigo se opone a la iglesia, y cada vez que el enemigo se oponga a tu vida, y cada vez que el enemigo se opone a algo que Dios está haciendo, Dios va a usar esa circunstancia que parece una crisis y algo terrible para su gloria y para testimonio. Cuando la gente me pregunta por qué Dios no ha sanado a mi esposo, sabe que para nosotros es una excelente oportunidad de hablarle. ¿Sabe por qué? Porque nuestra felicidad no depende si mi esposo corre, salta, brinca, sino depende en que Él es Dios, Él es nuestro Señor, a Él servimos, y sabe que sentados, acostados, dormidos, corriendo, de pie, saltando, Él sigue siendo Dios y nosotros así lo amamos. Nuestra felicidad en la tierra no depende de nuestras circunstancias, dependen de que Él es Dios, Él es fiel, Él es bueno y Él es dueño. Cuando nosotros entendemos eso, entendemos también Dios trae paz en nuestras vidas. Quiero invitarte que se ponga de pie conmigo, y también, no sé si la pastora, quiero orar contigo, quiero orar por ti, y quiero hacer un llamado para aquellos hombres o mujeres que sienten que Dios les está llamando para servir. Puede ser servir aquí dentro de esta ciudad. A los jóvenes, quizás estás pensando, ¿será que Dios me puede usar? ¿Será que yo tengo algo que Dios pueda usar en este mundo? Y quiero pedirte que vengas a este lugar y me permitas orar por ti. Quiero orar por tu vida. Quiero orar por los planes que Dios tiene por ti. Que tú me permitas en esta tarde de orar por el futuro plan para aquellos que quieren ser misioneros o servir aquí en la iglesia. Y voy a empezar esta oración, y mientras tanto, si sientes que Dios te está llamando, por favor pasa aquí al frente y podemos orar por ti, ¿de acuerdo? Padre Celestial, queremos, Señor, decirte que tú eres Dios maravilloso primero, que tú eres Rey, que tú eres Rey. Y hoy, Padre, quiero colocar en tus manos esta iglesia, Señor, esta iglesia que te ama. Tú conoces a cada hombre, cada mujer, cada pareja, cada persona que viene y que está aquí presente, Señor. Los conoces por nombre propio. Yo no sé nada de sus vidas. Tú los conoces desde antes de que ellos fueran, Señor, concebidos, y desde el vientre de sus madres, Señor. Y desde ese día, Señor, tú fijaste un plan y un destino. Primero quiero pedirte, Señor, que el enemigo, Señor, que ha tratado de dañar esos planes durante toda su vida, Señor, sea detenido, y que ellos puedan
puedan entender y comprender y diferenciar entre tu voz, la voz del mundo y la voz de Satanás, Señor. Y que ellos puedan tener claro, Señor, que quieren escuchar tu voz y seguir. Es muy posible que ellos tengan que pasar por el desierto, pero en ese desierto, Señor, ellos aprenderán a escuchar tu voz. En ese desierto, Señor, ellos, Señor, conocerán quién eres tú. En el desierto tú les permitirás, Señor, que ellos puedan hablarte francamente desde su corazón, Señor. Gracias por sus vidas, Señor. Gracias por lo que tú has hecho por ellos y por lo que planeas hacer, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que todos pensamientos, Señor, que han tenido, Señor, acerca de dudas en su fe, sean claras, Señor, ante tus pies, y llevado, Señor, todo pensamiento cautivo, Señor, a ti, Padre, y que ellos puedan diferenciar, Señor. Que tu voz, Señor, sea clara a sus corazones. Abre puertas donde ellos, Señor, no las ven. Cierra, Señor, puertas, Padre Celestial, donde tú no quieres que ellos vayan. Y muéstrales, Señor, que ellos no han estado solos, que tú caminas con ellos durante este desierto y que tú seguirás efectuando milagros en sus vidas. Abre sus ojos para que ellos puedan ver esos milagros alrededor de sus vidas. Así como Elías, Señor, que no pudo ver los milagros, yo te pido, Padre, que a mis hermanos aquí, a mis amigos, a las personas que hoy vinieron a este lugar, ellos puedan ver los milagros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, tú eres santo. Tú eres santo. Dios bueno. Dios bueno. Dios bueno.